Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos con el segundo programa de Unir TV. Hoy tenemos un invitado que vive en el barrio, que lleva muchísimos años, ¿no? Colaborando, participando en el barrio, una persona que siempre hemos compartido, ¿no? En otros espacios y está, la verdad, que trabajando, ¿no? Para un barrio más diverso, ¿no? Un barrio mejor habitable, ¿no? Un más habitable. Y con esta persona hoy vamos a empezar con el segunda entrevista. Antes de esto voy a presentar a Carlos. Carlos, eres licenciado, ¿no? En Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología, diplomado en la Universidad de Posgrado en Desarrollo y Cooperación Internacional y eres coordinador de REAS Euskadi y de Economía Alternativa y Solidaria desde 2005 y has trabajado en EGOA, ¿no? Durante 10 años. Y desde REAS participas en diferentes plataformas relacionadas con el impulso de la economía solidaria, la banca ética, las empresas de inserción y también eres militante, ¿no? En diferentes movimientos ciudadanos en el barrio San Francisco y en otros, ¿no? Y perteneces en la comunidad de base de Itaca. Y ahora participas activamente, ¿no? En diferentes movimientos sociales, vecinales, como la coordinadora de barrios, ¿no? De San Francisco, Vilo la Vieja y Zabala. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Marra. Encantado de estar aquí. Y vale, yo creo que hoy nuestra entrevista va a ser como más dinámico porque nos conocemos, hemos compartido espacios y la verdad que de todo lo que haces, digamos, yo creo que es como para un barrio mejor, ¿no? Así que hoy la entrevista la vamos a enfocar más, ¿no? En cómo construir, ¿no? Un barrio mejor y de hecho te lanzo la pregunta, ¿por qué participas en el movimiento, no solamente la coordinadora, pero del movimiento de base, ¿no? Para construir ese barrio que queremos vivir? Hombre, yo creo que las personas tenemos que construir los espacios que habitamos, ¿no? Y los barrios es el espacio urbano, social, relacional más cercano. Es de alguna forma la comunidad. Y también es cierto que ese concepto de comunidad y de territorio cercano pues se ha perdido mucho en nuestras sociedades, por desgracia, y también en espacios como el nuestro, donde ha habido y existen problemáticas tan complejas, todavía pues se dificulta más, ¿no? Pero para mí yo creo que es casi como una forma de estar y de vivir. No podría vivir si no estoy en relación con mis vecinos y vecinas y si no construyo pues esa comunidad que es lo que está más cerca de mí y también de alguna forma lo que más fácil puedo transformar junto con otras personas. Vale. Y en esto, como que has hablado más de las dinámicas, ¿no? Y también, ¿no? De crear o sea, una red comunitaria. ¿Y crees que hoy, en el contexto político que vivimos, es fácil tejer, ¿no? En estos barrios como el carácter San Francisco? A ver, es ciertamente dificultoso porque algo que ha hecho el capitalismo en general, con todos los adjetivos que pongamos a ese capitalismo, es romper un poco ese tipo de relaciones y de conexiones entre las personas, ¿no? Y Ujú. especialmente romper las conexiones entre las personas que comparten necesidades problemáticas y por lo tanto posibilidades de luchar, de construir algo nuevo. Y Ujú. eso es así. Y es cierto que vivimos en una cultura también pues muy individualista y una cultura que mira mucho de cada persona pues por su propio futuro y no tanto por el de alrededor. Y también es cierto que en contextos como en este barrio en el que vivimos y habitamos tú y yo, pues hay muchas problemáticas personales, familiares, de unidades de convivencia, que también dificultan el poder generar pues esas relaciones de comunidad cuando hay personas que no tienen cubiertas muchas veces las necesidades básicas más perentorias, ¿no? Más Ujú. importantes. Ujú. Sí, porque yo creo que esto como, es como si hablamos, ¿no? De la falta de recursos, ¿no? En los barrios que habitamos, ¿no? En los barrios con mayor diversidad, ¿no? ¿Crees que esta falta de recursos provoca esos tipos de situaciones? Yo creo que es un conjunto de elementos, pero sí, ciertamente hay barrios como estos. Bueno, yo creo que todos los barrios necesitan contar con recursos tanto públicos como asociativos, etcétera, que realmente dinamicen
la vida de una zona, de un territorio, ¿no? Ujú. Y eso es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, pues vemos que muchas veces en esos territorios, en cualquier territorio, muchas veces esos recursos no existen. Y en territorios como el nuestro, los barrios de Vila la Vieja, San Francisco y Zabala, son todavía más importantes, porque esos recursos, que son públicos, que son comunitarios, son mucho más valiosos para las personas que los utilizan, ¿no? Ujú. Aquí hemos denunciado muchísimas veces los servicios públicos, sean en el ámbito de la educación, de los servicios sociales, del empleo, de la salud, o no son suficientes porque ya sufren los recortes que sufren en cualquier otro lado, Ujú. o no se adaptan a la realidad que existe en este barrio, que es una realidad muy particular y muy compleja, ¿no? Ujú. Pero también lo podríamos decir de los propios recursos asociativos, ¿no? Y Ujú. ahí también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Si realmente, no solo si son suficientes, sino si realmente están respondiendo Ujú. a la realidad que existe en el barrio, a la diversidad que existe en el barrio, las problemáticas, necesidades, si realmente también, además, todos y todas construimos esa comunidad y tejemos esas relaciones que necesitamos. Ujú. Sí, a ver, yo creo que esa parte, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Cómo aterrizamos esas necesidades o esos proyectos diseñados a base de lo que necesitamos en el barrio, porque hemos visto que se han organizado, ¿no? En el barrio eventos, ¿no? Como de un carácter internacional Ujú. y todo lo que decías antes, ¿no? De que si realmente esa política se ajusta en la área del barrio, ¿qué se debe que se organizan ese tipo de caracteres cuando el barrio tiene otras necesidades que no corresponden, ¿no? A ver, no se puede construir comunidad, no se puede construir barrio si no se pregunta a las personas que lo habitan, Ujú. que viven en él o que hacen vida en él o que trabajan en él, si no se les pregunta cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, también sus sueños, Ujú. sus proyectos. Y yo creo que por desgracia en la cultura política institucional actual se pregunta muy poco Ujú. a las personas qué es lo que quieren, en Ujú. definitiva. Porque yo creo que todos y todas queremos vivir en entornos mejores para Ujú. nosotros y nosotras y queremos vivir en barrios que posibiliten desarrollar proyectos de vida positivos, ¿no? Ujú. y buenos. Pero no se pregunta a la gente. Ujú. Y se exportan a veces pues eventos, se exportan formas de intervenir, se exportan cosas que están al margen de las necesidades y las problemáticas de la gente. Ujú. Y con esto, y además voy a ser claro, no solamente estoy criticando la política institucional, que yo Ujú. creo que es muy generalizada en esa manera de actuar, Ujú. porque la participación ciudadana real Ujú. apenas existe. Ujú. Eh, Eso lo tengo claro, pero también quiero ser autocrítico porque muchas veces los organismos, las organizaciones Ujú. sociales, las ONGs, las entidades, bueno, hay también mucha diversidad en el movimiento social, Ujú. pero muchas veces también hacemos lo mismo. Exportamos Ujú. programas, exportamos proyectos, exportamos ideas Ujú. sin haber preguntado antes a la gente. Y no ya solo sin preguntar, porque preguntar es algo básico. Ujú. Muchas veces sin haber generado o haber tejido pues esas relaciones Ujú. de amistad, de complicidad, que luego pueden asegurar construir cosas juntos y Ujú. juntas, Ujú. porque si no eso es muy difícil. Ujú. Si no hay un mínimo de relación, también por eso también reiteramos muchísimas veces que nos faltan espacios donde poder construir esas relaciones, esos primeros pasos que hace que unas personas nos reconozcamos a otras y a Ujú. partir de ahí podamos efectivamente ya preguntarnos qué problemáticas, qué necesidades tenemos, cuáles son las que compartimos y cómo podemos organizarnos para resolverlas y para hacer de este espacio un sitio mejor, ¿no? Ujú. Sí, claramente. Y creo que eso de preguntar, ¿no? Que dices, muchas veces también, ¿no? Por la otra parte, yo creo que es importante también, ¿no? Recalcar que no estamos, ¿no? Criticando ni las políticas sociales, ¿no? Pero también, ¿no? Una parte, al menos, ¿no? Como entender, ¿no? Que es un barrio que necesita, ¿no? Recursos, un barrio que necesita más políticas sociales, ¿no? Sobre todo, ¿no? En los recursos más básicos, ¿no? Para las personas que habitamos el barrio. Pero muchas veces lo de preguntar, se ha creado tantos proyectos participativos, ¿no? Lo cual se han invitado a todos los actores, actrices del barrio, pero
al final es como no sirve para nada, ¿no? Y aparte siempre hablamos, ¿no? El barrio San Francisco, ¿no? Bilbao la Vieja y Zabala es el barrio más diagnosticado, pero todos esos diagnósticos, ¿no? Surgen, ¿no? Desde una pregunta, ¿no? Que es diseñar políticas más o menos de proceso participativo para que las personas que están en el barrio podemos, ¿no? Participar en ese desarrollo, ¿no? ¿Y cómo ves más o menos ese, como no nos preguntan y participamos, ese proyecto de participación, ¿quién participa? Pues ese es el problema. Yo vivo en el barrio desde el año 94, 1994. Y prácticamente desde que llegué, como decíamos al principio, me metí en el movimiento vecinal, en las historias que había, y ya desde aquellos tiempos se pusieron en marcha proyectos. Ujú, Proyectos que tenían diagnósticos detrás, intervenciones institucionales, trabajo en red de organizaciones, etcétera, etcétera. Y ujú, claro, hoy estamos en el 2022 y te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que ha fallado? ujú, Por cierto, hay muchas cosas que han funcionado y ujú, hay cosas que han mejorado. Por otro lado, tampoco es lo mismo hacer un diagnóstico en el 94 que hacer un diagnóstico en el 2022, porque ujú, la realidad, ujú. empezando por la propia Sí, sí, población, sí, es distinta. Por claramente. lo cual sigue teniendo sentido preguntar en cada momento a las personas que viven en el barrio, ¿no? Ujú, Especialmente en este barrio donde el movimiento de la población es tremendo. O sea, ujú, la gente que entra y sale de la población es muy grande. ujú, ¿Qué ha fallado? Pues yo creo que ha fallado el generar de verdad esos espacios ujú, que yo llamo como más primarios, en los que se puedan construir relaciones entre personas diferentes, ujú, entre las personas que vivimos en un barrio, todos somos diferentes. ujú, Ha fallado el poder crear esos espacios de relación, de conocimiento, de acercamiento, de empatía, que es lo que luego posibilita entonces poder hacer proyectos comunes y poder hacer pues propuestas para cambiar lo que sea necesario cambiar en los ámbitos que sean necesarios. Yo creo que ha faltado mucho de eso. Y luego yo creo que tenemos que hacer una autocrítica general a lo que es también en el ámbito institucional, el ámbito asociativo, el ámbito vecinal, el ámbito técnico, porque cuando hablamos ujú, de las instituciones no es lo mismo tampoco el ámbito más político, digamos, que el técnico. ujú, Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica porque esos espacios que acabo de señalar los hemos convertido como en espacios que son totalmente diferentes, ujú, ¿no? Yo soy político y decido las cosas. ujú, Yo soy personal técnico de una institución y digo, va, estará muy bien, pero al final yo conozco cómo se hacen las cosas. ujú, El movimiento asociativo decimos, no, no, nosotros venimos aquí a reivindicar, a denunciar y a rechazar las cosas. Y el vecindario en general pues se siente acogotado y con todos los problemas que tiene. El habernos metido tanto en esos papeles hace que se abra pues como una especie de abismo, de barrera entre diferentes actores y agentes que son necesarios, que colaboren y que dialoguen para abrir, para poder hablar y para poder plantear esas propuestas. ujú, Y luego además, dentro de cada uno de esos espacios ujú, también hay esas diversidades. ujú, No hay un vecindario en el barrio de San Francisco, ujú, y tú lo sabes bien, hay muchos vecindarios. ujú, No hay un movimiento asociativo, hay muchos movimientos asociativos. ujú, Ni siquiera tampoco hay una intervención institucional, hay muchas formas tanto técnicas como políticas de gente que está interviniendo en el barrio y ujú. tampoco se están produciendo esos diálogos. Mm. Sí, muy bien. Carlos, muchas gracias por toda esta primera parte, que la verdad que hoy la entrevista la vamos a centrar más en el barrio y de hecho, siendo tú, ¿no?, una persona referente, ¿no?, una persona que habita y participa en muchos movimientos del barrio. Y yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que siento, ¿no?, que siempre nos quejamos, ¿no?, de los políticos, ¿no? Nos quejamos de que no llegan, no hacen, pero nunca nos hemos parado, ¿no?, a preguntar, pero ¿quién está, no? ¿Y quién son, no, esos políticos? ¿Dónde están? Y de hecho, a través de las políticas que nos llegan, no solamente un político no se sienta ahí y decir, quiero que Ujú, pase esto, ¿no? Porque al final como hay una elaboración, ¿no?, de proyectos, lo cual los técnicos y técnicas ujú, están presentes, ¿no? Los actores, actrices del barrio, ¿no? Y también la vecindad. Yo creo que muchas veces como hay un diálogo entre la política y las organizaciones, ¿no? La política, los técnicos y técnicas y las organizaciones.
¿Crees que ahora es hora, ¿no?, de crear espacios, ¿no?, que los políticos, que sea la institución, los técnicos y la vecindad se sientan? Y realmente, ¿no?, así hablan de las necesidades, ¿no?, desde, ¿no?, cómo lo percibe también o cómo lo siente, ¿no?, la verdadera vecindad del barrio. Ujú. Efectivamente, o sea, yo creo que es totalmente necesario que se produzca ese encuentro. Pero fíjate que estabas diciendo algo que también me parece muy importante, y es que hay muchos vecinos, muchas vecinas, bueno, probablemente la mayoría de las personas que habitan este barrio, que son ajenas Ujú, a lo que está pasando institucionalmente, son ajenas al movimiento asociativo, ujú, y son ajenas o bien porque no somos capaces ujú, de preguntar, como decíamos antes, y de llegar a ellas, ujú, porque no tenemos espacios que ofrecer a todo el vecindario y a todas las personas donde poder enredarse, donde poder tejer esas relaciones, o porque son personas que tienen problemáticas muy complicadas, ujú, muy complejas y muy difíciles, que hace también complicado que puedan participar en esos espacios. ujú, Y cuando estabas diciendo eso, yo pensaba, si no somos capaces de llegar a esas personas, y especialmente a las que están más alejadas de estos ámbitos, tanto ujú, el institucional o el asociativo, en este ujú, caso no voy a hacer ujú, diferenciación, creo que no estaremos nunca respondiendo a las necesidades y a la ujú, realidad del barrio, ujú, y a los anhelos y a los sueños que probablemente las personas tienen, ¿no? ujú, Y deberemos con ello pues aprender a trabajar ujú, en la diversidad o en las diversidades de ujú, mucho tipo, ¿no? ujú, Culturales, étnicas, de orientación sexual, de opinión ujú, también, ¿no? La diversidad es inmensa en un espacio tan pequeño en el que vivimos gente ujú, tan distinta. Deberemos aprender a gestionar esa diversidad desde el respeto, pero también desde la idea de que queremos generar relaciones empáticas y de construcción colectiva, ¿no? Yo creo que eso es algo básico. Y ujú, claro, la otra parte, pues siempre también lo hemos dicho, creemos que hay metodologías, que hay prácticas que ayudan ujú, a construir pues proyectos más participativos, ¿no? ujú, Desde metodologías que tienen que ver con la investigación, acción, participación, ujú. los planes comunitarios, en fin, hay muchas formas de hacerlo, y que por desgracia pues no siempre se ponen en marcha ni se ponen recursos para que esas metodologías o esas herramientas se puedan desarrollar y puedan favorecer una participación real del máximo número de personas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, siendo este barrio, ¿no?, con todos esos caracteres, ¿no?, que estamos diciendo, pero aún sí es un barrio que vive, ¿no?, que hay mucho movimiento, ¿no?, de personas diversas, ¿no?, lo cual se está organizando también, ¿no?, actividades bonitas, ¿no?, cosas bonitas se están pasando en el barrio, ¿no?, lo mismo que Arroces del Mundo, que también, ¿no?, o sea, quiero que hablamos, ¿no?, un poco de la iniciativa, ¿no?, Arroces del Mundo, que para mí es de las iniciativas que regrupa, ¿no?, más de 5.000 personas, ¿no?, en el barrio, lo cual de nacionalidades diferentes, orígenes diversos, ¿no? Y este día, o sea, como muestra totalmente, ¿no?, el carácter real del barrio, ¿no?, como toda esa diversidad, ¿no?, que de una manera por las necesidades, por la vida, ¿no?, la falta de recursos y tal, ¿no?, se invisibiliza, pero ese día y se ve, ¿no?, o sea, esta foto real, ¿no?, del barrio. Pero me gustaría que me hables un poco de Arroces del Mundo, porque creo que es una de las iniciativas más bonitas, ¿no?, que hay en el Sí, barrio. sí, bueno, yo creo que lo has explicado fenómeno. Es la foto, yo Ujú, suelo decir, es la metáfora de lo que realmente somos en el barrio, ujú, porque se refleja ciertamente la diversidad tremenda, se reflejan los mensajes, las lenguas diferentes, se reflejan también las reivindicaciones, las propuestas, ujú, se refleja la fiesta, y se refleja que las personas, vecinas y vecinos, podemos tomar nuestro espacio público y ujú, convertirlo en un espacio realmente de participación, de relación, de ujú, empatía, donde todos y todas pues podemos convivir. ujú, Esa es la metáfora fantástica de nuestro barrio, ¿no? ujú, Y de alguna forma digo que es metáfora porque el barrio también es eso.
Es más, yo creo que es más eso que las noticias, las imágenes y los estereotipos que se tienen muchas veces, ¿no? En este barrio hay cantidad de actividades, hay un dinamismo increíble, hay acciones culturales, sociales, bueno, hay una oferta gastronómica de tiendas fantástica, ¿no? Es cierto que falta que podamos tejer esas relaciones que hablábamos antes, que podamos tejer realmente ese espacio que es común pero es diverso, donde todas y todos nos sentimos reconocidos y reconocidas. Pero en cualquier caso existe. Y la mayor parte de la vida de nuestro barrio es esa. Es esa. Y son también, por cierto, esas redes invisibles, que no son visibles, pero que existen, de apoyo entre las personas, de relaciones entre las personas, muchas veces que tienen problemas y que pueden resolverlos gracias a esas relaciones de apoyo mutuo. Y eso yo creo que es lo más importante. Problemas, sabemos, los tenemos muchos, somos los primeros y primeras en reconocerlos, en denunciarlo, pero yo creo que es muy importante también poner en valor esa parte positiva, porque una comunidad que solo mira a lo negativo no puede construir futuro. No puede construir futuro, y lo digo yo, que soy el primero, que soy muy crítico con lo que sucede en nuestros barrios, soy muy crítico con la acción institucional, pero soy consciente de que o somos capaces de mirar el futuro de otra manera, o no solo de esa manera crítica, o si no es muy difícil de construir positivamente. Sí, la verdad que es importante, ¿no? Lo que dices, ¿no? Esa manera de negativizar, ¿no? Todo lo que pasa en el barrio realmente no nos favorece a las personas que vivimos en el barrio. O sea, lo cual todas las iniciativas que tenemos en el barrio, que es, o sea, repito, que son bonitas, creo que debemos, ¿no? Como más o menos también situarnos ahí y hablar más, ¿no? De dentro y dejar de escuchar, ¿no? Los medios de fuera, ¿no? Que simplemente muchas veces como tiene que pasar algo en el barrio, o sea, algo negativo para que, ¿no? Como nos llaman o nos entrevistan y tal. Y a ver, vamos a quedar un poco, ¿no? De la iniciativa Arroz del Mundo, porque a mí realmente no me interesa que la gente sepa más, ¿no? De esa iniciativa que no solamente regrupa, ¿no? Como más de 5.000 personas, pero también regrupa diferentes millones de platos, ¿no? De arroces que se cocinan en diferentes lugares del mundo. Y esto tiene un carácter significativo. O sea, para ti, ¿qué significa esto? Efectivamente, o sea, esa fue la tecla, ¿no? O sea, arroces del mundo significa eso. El arroz es el plato que más se utiliza y que se come en la mayor parte del mundo, yo creo que en todas las culturas y en cualquier rincón del planeta. Lo cual nos llegaba a pensar que si queríamos hacer una fiesta diversa y queríamos generar un espacio diverso, tenía que ser en torno a algo que significase en tu propia cultura algo importante. Y el arroz lo es, como digo, para todas las culturas y para todo el mundo. Y yo creo que ese es como el primer éxito de la iniciativa, el elegir eso. Son arroces del mundo porque hay miles y miles de maneras de hacer arroces diferentes. Y cuando contamos los 80, 90 o 100 arroces distintos que se presentan al concurso no deja de ser una excusa, porque no es un gran certamen, sino que es una excusa. Es realmente fantástico el ver que esa riqueza gastronómica, o que, mejor dicho, que detrás de esa riqueza gastronómica está la riqueza de los pueblos, de las culturas, de las comunidades, de la historia, de las personas, que además ese día, vengan de donde vengan, traen ese trocito de ellas, ese trocito de su, como digo, de su historia, de su cultura. Y yo creo que ese es el primer acierto de arroces del mundo, ¿no? Claro, ya a partir de ahí, pues todo se ha ido incrementando en el sentido de generar pues, relaciones de conocimiento entre unas culturas y otras. También el hecho de que sea una fiesta muy autogestionada. Ahí todo el mundo trae su música, todo el mundo trae sus actuaciones, se mezclan, vamos de un sitio a otro. Bueno, refleja en realidad pues eso que queremos construir, que es esas relaciones entre la gente distinta, ¿no? Claro, también es una fiesta y una jornada que lleva meses de trabajo y que también tiene pues mucho valor el que haya cientos de personas
de organizaciones, etcétera, que se involucran, cada una a su manera, en que eso salga así, porque siempre resaltamos también ese carácter autogestionado de la actividad, ¿no? O incluso económicamente es algo que se sale adelante gracias a la propia autogestión, ¿no? Y a la participación, al apoyo y a la generosidad, pues, de todas las personas que participan y de muchas organizaciones y entidades, ¿no? Y entonces, pues ese carácter pues también es bonito, porque también cuando tú estabas diciendo que estamos quizás muchas veces acostumbrados a quejarnos, a pedir y tal, pues quizás tengamos que acostumbrarnos también más a construir cosas, no solo a pedirlas o a solicitarlas, sino a ser capaces como comunidad, como barrios, como personas y como grupos a construir cosas con nuestras propias energías, que a veces son las cosas que mejor salen y que más satisfacción nos producen, ¿verdad? Sí, claramente. Sí, aparte de esto, como más o menos también, ¿no? Has respondido, ¿no? A esta pregunta que quería plantearlo ahora, porque este día, ¿no? Más o menos es un día bonito tal, pero conlleva meses de trabajo. Y de hecho muchas veces cuando se quejan, ¿no?, desde la participación o la falta de participación, arroces es uno de los procesos que cuando más o menos se acerca también muchas personas que quieren aportar, ayudar, colaborar, ¿no? Y de hecho, ¿quién participa en arroces y quién organiza? Pues al final decimos que lo organiza la coordinadora de grupos, pero es algo que ya hace tiempo que traspasó a la coordinadora de grupos, ¿no? Sí es cierto que fue una iniciativa que ya hace cerca de 16 años, ¿no? Creo recordar. Se puso en marcha desde la coordinadora de grupos precisamente buscando esa idea de encuentro, de poner en valor la diversidad cultural, de poner en valor la calle y el espacio público. En aquel momento estaba todavía más cuestionado que ahora, se vivía con una sensación de más inseguridad y peligrosidad, a pesar de que ahora muchas veces las noticias tienen que ver con eso. Pero entonces se vivía el espacio con más miedo. Y era una reivindicación de que no, de que el espacio es de todos y todas y se puede desarrollar actividades de forma positiva y creativa. Pero ya digo, eso fue creciendo tanto. El primer año estábamos no más de 200 personas. Ahora ya son más de 5.000 las que participan en el evento del arroz, porque durante ese día pasan bastantes más, ¿no? Se ha convertido que participe muchísima gente del barrio, de todos los sectores diversos y también de fuera del barrio, de organizaciones y asociaciones, pero también de gente que no está organizada y que simplemente se junta con su cuadrilla. Y en la propia organización eso también se refleja. Hay muchísima gente que participa en los meses de preparación o que va a echar un cable ese día o que va a estar ahí y por lo tanto ya es una fiesta que la organiza la gente. La gente fundamentalmente de estos barrios, la gente organizada o no que quiere unos barrios pues más habitables, más bonitos, más justos y equitativos y más diversos para todas las personas, y también pues gentes que nos vienen de otros lugares, de otros barrios, de otras organizaciones de Bilbao, que también con generosidad, con solidaridad y con mucho respeto pues también echan una mano, ¿no? Y eso también es muy bonito. Vale, muy bien. Y ahora, ya que llevamos 2 años, sí, 2 años difíciles, ¿no? Un año de COVID que paralizó el mundo, un año más, bueno, 2 años de COVID, ¿no? Porque iba a decir otro año post-COVID, pero todavía creo que estamos, y que las dinámicas han cambiado, ¿no? Yo creo que Arroz en 2020, como se ha hecho de manera online, y para no dejar de hacer, ¿no? Y no dejar ese día reivindicativo, al menos no buscar una manera de seguir reivindicando, ¿no? Y el siguiente año lo mismo, y este año... Este año, en un principio, y tal y como están las cosas, con todas las precauciones que haya que tener, creemos que podemos volver a desarrollar la actividad tal y como la veníamos desarrollando antes del 2020. Y desde luego estamos trabajando ya con esa clave, ¿no? Como digo, con todas las precauciones que sean necesarias tomar, y luego también sabiendo que dentro de esta incertidumbre, por desgracia, que estamos viviendo, pueden cambiar las cosas y pueden hacer que también tengamos que cambiar los planes. Pero yo creo, bueno, creemos en general que sí que va a ser posible desarrollar arroces como lo veníamos desarrollando antes del 2020, y creemos que además va a tener ese toque
también emotivo y de volvernos a juntar, de volvernos a poder probar esos arroces entre una mesa y otra, de poder volver a saludar a personas que tal vez la vemos de año en año en Arroces del Mundo, ¿no? Especialmente gente que quizás viene de otros lugares. Entonces estamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de recuperar ese espacio. Y ojalá también lo recuperemos con lo que hayamos podido aprender estos 2 años, ¿no? Y estos 2 años pues también hemos aprendido que cuidar a la comunidad, construir esas redes de solidaridad que fueron tan importantes, tanto ciudadanas como de organizaciones, ¿no? Como las organizaciones antirracistas, etcétera. Esas organizaciones fueron claves para poder sobrevivir, diría yo, bueno, en el caso de las necesidades de muchas personas, y sobrevivir también en términos más quizás afectivos y relacionales para todo el mundo. Ojalá hayamos aprendido eso y en Arroces se viva todavía con más fuerza esa idea de comunidad y de cuidado de la comunidad y de que las personas, especialmente aquellas que son más vulnerables o aquellas que se les castiga más, forman parte de la comunidad y pueden formar parte de espacios tan populares y tan interesantes como Arroces, ¿verdad? Sí, yo sí creo que es importante, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Hacer partícipe, ¿no? A las personas con ese mayor, ¿no? O menor, ¿no? Recursos que habitamos en el barrio o esas personas que están en una situación, ¿no? De desigual y que participen realmente, ¿no? Y que consideran que es su barrio y aunque están sin domicilio fijo, pero que hacen vida en el barrio, ¿no? Pasan su tiempo en el barrio y que se sienten, ¿no? También, ¿no? Vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Y bueno, para empezar y cerrar un poco, ¿no? Ese capítulo de Arroz, yo creo que la fecha ya se ha marcado. Sí, efectivamente, va a ser el sábado 11 de junio, más o menos suele ser la fecha por la semana en la que más o menos suele ser a finales de mayo, principios de junio, y en un principio está cerrada la fecha para el 11 de junio, que como digo, espero que sea un reencuentro fantástico, ¿no? De esta iniciativa. Qué bien. Y antes cuando hablabas de las iniciativas culturales, ¿no? Que existen en el barrio, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, el espacio nos permite también mencionarlas. Ya creo que la iniciativa, ¿no? La Gau Irekia, ¿no? Que es una iniciativa también cultural, gastronómica, ¿no? Audiovisual, ¿no? Y de otros caracteres como más también, ¿no? Que para mí tejen relaciones, ¿no? Y de hecho yo creo que cada vez crea como esas relaciones, ¿no? Que no suelen existir, ¿no? Esas relaciones que no se da, ¿no? Así de natural. Y luego toda la conexión, ¿no? que hace, ¿no? Para que la gente conozca, la gente se desarrolle sus actividades, ¿no? Porque al final permite al menos, ¿no? La parte económica, ¿no? Para gente que no puede, ¿no? Muchas veces organizar, ¿no? Por esa parte. Creo que eso también, ¿no? Es una de las iniciativas que hay que promover, ¿no? Efectivamente, o sea, si decíamos antes que Arroces era como la foto o la metáfora, yo siempre digo que Gau Irekia es el escaparate. No solo un escaparate para ver, sino porque es un escaparate para participar dentro, pero sí escaparate en el sentido de que, como dices, hay un montón de actividades de todo tipo, culturales, sociales, gastronómicas, políticas, lúdicas, etcétera, organizadas por la gran variedad de iniciativas, de personas, de asociaciones que existen en el barrio. Y como dices también bien, a veces también por organizaciones o entidades que tampoco tienen la capacidad o los recursos para poder hacerlo y sin embargo pues en ese espacio encuentran al menos un poco de apoyo y también un altavoz, que es muy importante, un altavoz para que se vea todo eso. Yo creo que indudablemente, insisto, Gau Irekia es un escaparate fantástico en este caso no solo de personas y de culturas y tal, sino es un escaparate de dinamismo, porque hay tanta iniciativa, hay tanto proyecto, iniciativas y proyectos, claro, que suceden en un día, ¿no? Que parece todo comprimido, pero que también como Arroces tiene mucho por detrás, tiene un trabajo inmenso de preparación, de organización, etcétera, que muchas veces ni siquiera acaba ese día, sino que son procesos que luego continúan. Yo creo que eso es fantástico. Y quizás el gran reto es esa foto, esa metáfora de Arroces y ese escaparate de Gau Irekia
convertirlos en la realidad cotidiana, que en parte existe, pero que no emerge con tanta fuerza como lo hacen en esos eventos, ¿no? Sí, porque sí iba a decir, porque actividades, bueno, igual, ¿no? En ese tamaño no, pero sí que actividades culturales hay y existe en el barrio, ¿no? Lo que pasa que creo que lo que también nos solemos decir, por la falta de participación o la falta igual, ¿no? Al acceso a la información, hace que la participación es menor, ¿no? Pero en el barrio sí que hay actividades también culturales, ¿no? Como de estilo pequeño, pero sí que existen, ¿no? Sí, hay un montón de actividades y es una gozada, ¿no? Yo a veces sí que he hecho en falta, pero es una opinión mía, el que fuésemos capaces de que hubiese una mayor coordinación entre esas actividades, ¿no? Como que pudiésemos, igual que hacemos Gau Irekia, es la programación de un día, Guarroces es la programación de un día, que pudiésemos hacer la programación mensual, la programación trimestral, ¿no? Respetando los procesos y las actividades y los proyectos que cada quien tenga, pero siendo capaces de coordinarlos y decir, mira, esto es todo lo que va a pasar en tu barrio, y a la gente de fuera también, lo que va a pasar en este barrio durante este mes, durante este trimestre. Yo os he hecho un poco en falta esa coordinación para poder decir, mira, esto es, ¿no? lo que somos, y creo que eso ayudaría también a que quizás más gente pudiese participar, ¿no? Viendo pues todo lo que hay. Y luego también quizás yo he hecho en falta, y esto es algo que también venimos reclamando, el contar pues con espacios físicos más amplios, más grandes, que permitan pues poder desarrollar estas actividades. Está muy bien el contar con un montón de pequeños espacios, ¿no? Y es fantástico, como este mismo que acabo de conocer hoy, pero también es cierto que si tuviésemos espacios donde poder integrar más actividades, más iniciativas, donde poder generar esas relaciones de las que hablábamos al principio entre personas diferentes y entre asociaciones diferentes, sería también muy, muy positivo, ¿no? Sí, yo creo que sí, aparte de que creo que es importante, ¿no? Como ese tipo de actividades que dices, con una mayor coordinación, porque creo que es importante y porque muchas veces cuando hablamos del barrio es como hablamos de San Francisco. Hablamos de solo lo que pasa en la Plaza Corazón de María, cuando en la Plaza Bilby también se hace actividades culturales, ¿no? Además de carácter festivo y reivindicativo, ¿no? En Zavala, ¿no? La Plaza Doctor Fleming también, ¿no? Se hace actividades, pero a veces parece como si fuéramos tres barrios. Ese es otro de los retos que tenemos por construir, ¿no? Sí, efectivamente, Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala muchas veces aparecen como espacios muy diferenciados. Es cierto que tienen en parte realidades distintas, pero también es cierto que tienen una historia común, comparten, yo creo que muchas problemáticas y muchas necesidades comunes, y también comparten ese activismo y ese dinamismo social que existe en los tres. Y también, yo hablaba antes de los retos de trabajar en la coordinación entre personas, espacios y tal, hay que hablar también de la generación pues de un imaginario colectivo que reúna a los tres barrios, ¿no? Hay quien les llama los barrios altos, bueno, que se llamaba antiguamente. Bueno, me da igual hablar de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, o del área Bilbao la Vieja, me da igual el nombre, pero sí es cierto que es importante recordar que somos tres territorios en un mismo territorio que nos unen muchísimas cosas, ¿no? Sí, porque sí que está, ¿no? Como, ¿no? Ese valor sentimental, ¿no? De pertenencia en un lugar, pero también, ¿no? Esta visión, ¿no? De ver un barrio común, un barrio habitado, ¿no? De mayor personas con diversidades varias. Y aparte de que, o sea, durante los años de COVID nació, ¿no? Una coordinación, nació, ¿no? Como una red, ¿no? Solidaria amplia que estaba gente de Bilbao la Vieja, incluso gente de Achuri, ¿no? Como llamaban y derivaban personas, ¿no? Pero parece que ha pasado el COVID y desaparece, ¿no? Esa red. Y esa red son vecinas y vecinos del barrio. Yo creo que tenemos que, cuando decía antes que aprender de lo que pasó durante la pandemia, tenemos que aprender de esa experiencia, ¿no? Y de cómo en esa experiencia hubo cientos de personas que se apuntaron a la red para participar en lo que fuese necesario. Siempre que fuese para apoyar a personas que tenían más dificultades, siempre que fuera para facilitar las cosas, para que pudiéramos pasar pues un
un tiempo mejor. También, por cierto, para denunciar las situaciones que se dieron en el barrio, muchas veces de maltrato y de racismo policial o de determinados conflictos. Tenemos que aprender de todo eso, porque hay una tecla que cuando se pulsa hace que la solidaridad de las personas y que las ganas de la gente de participar en la comunidad se activen. Y sin embargo, como dices, eso luego no siempre sucede durante el año. Quizás la pregunta no sea tanto por qué las personas participan en eso y solamente en eso, sino la pregunta igual es ¿por qué las cosas que hacemos los demás, las organizaciones, las formas en las que hacemos las actividades, son de determinada forma que no permiten, ¿no?, mayor flexibilidad, mayor diversidad, mayores formas de participar en la historia? No sé. Yo creo que eso es algo que lo estamos reflexionando también ahora, ¿no?, en la coordinadora de grupos y en general en el tejido asociativo, y que tenemos que empezar a pensar no ya tanto en relaciones que también entre organizaciones, entre asociaciones, no solo en espacios, digamos, clásicos, ¿no?, de reunión semanal, de comisiones y tal, sino que tengamos que pensar en espacios más híbridos, más plurales, que tengan formas diversas de organizarse, de actuar, un movimiento quizás sí más ciudadano, más ciudadano, por cierto, y donde también participen muchas personas que no tienen por qué estar organizadas, ¿no? O sea, una de las cosas interesantes también de esas redes de solidaridad fue que muchas personas no eran personas organizadas, otras sí, pero muchas no lo eran, y eran además personas también jóvenes. Otro punto importante, teniendo en cuenta que muchas veces nuestros movimientos son ya también de personas de cierta edad, ¿no? Pero ya digo, yo creo que tenemos que preguntarnos no tanto por qué esas personas se movilizan solo con eso, sino pensar cómo nos estamos organizando en el barrio, que a lo mejor no estamos abriendo la puerta para que la gente pueda participar, pueda sentirse que realmente es dueña de los espacios en los que participa, que realmente puede desarrollar las ideas, las propuestas, las actividades que tiene, ¿no? Sí, yo en esas dinámicas, ¿no?, que se dieron en 2020, ¿no?, la participación masiva, ¿no?, de personas, incluso personas no asociadas, ¿no?, personas que son vecinos y vecinas, y de hecho pasó esto y todo el mundo salieron de su casa, ¿no?, para ¿no?, ayudar, aportar, ¿no?, colaborar. Y o sea, yo como quedé un poco, ¿no?, como reflexionando y pensé de que tiene que pasar algo, o sea, algo que toca un poco, ¿no?, las emocionalidades para que la gente reaccione, ¿no? Como a veces como tiene que pasar algo para que la gente diga, ha pasado algo, entonces tengo que hacer algo, ¿no? Esas personas también lo que dicen, yo entiendo también, ¿no?, de que es algo también que critico bastante, ¿no? Las dinámicas organizativas muchas veces no son flexibles, no hace que todo el mundo pueda participar. Pero también ¿no?, la otra parte, no es que estamos esperando que pase algo para que nos levantamos. Pues sí, bueno, yo creo que hay algo de psicológico en eso, ¿no?, y de antropológico, ¿no?, que la gente cuando pasa algo que realmente nos mueve, el terreno que habitamos nos hace levantarnos, ¿no?, y eso es así, y en parte es comprensible. Quizás lo que eso debiera llevarnos a pensar es que si esa emocionalidad, porque hay mucho de emocionalidad, y esa movilización ante situaciones que son pues, graves o inesperadas, cómo somos capaces de trasladarlas a la vida cotidiana. Es decir, cómo hacemos que lo que trabajamos en este barrio, que las actividades que desarrollamos, que las propuestas que hacemos despierten también esa emocionalidad de la gente, ¿no?, que emocionen a la gente, que se sientan activadas y tal. Y como estamos comentando ahora y compartimos tú y yo, pues probablemente tenga que ver con hacer las cosas de una forma diferente y con tener maneras de activarnos, de organizarnos más flexibles, más diversas, más de acuerdo pues eso, a la realidad de lo que somos, y somos realidades muy dispares, ¿no? Pero la tecla de la emocionalidad, la tecla, ¿no?, de despertarte ante lo que está sucediendo es algo central, ¿no? O sea, me lo preguntabas al principio, ¿por qué desde el principio te mueves en el barrio? Y he dicho, bueno, pues porque es mi comunidad y tal.
pero porque eso me emociona. O Ujú. sea, si no me emocionase, Ujú. probablemente no metería ni Claro. tantas horas, ni tantos esfuerzos, Ujú. ni me llevaría tantos disgustos, ni tampoco tantas alegrías, ¿no? Pero ahí hay una tecla que es que te emociona, Ujú. te hace sentirte bien, no solo individualmente, sino colectivamente, Ujú. construyendo comunidad, construyendo algo conjunto, haciendo pues que las cosas sean un poco mejor, también Ujú. en entornos tan complejos como este, ¿no? Claramente, porque es algo que decía antes, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Ese sentimiento de permanecer también, ¿no? En un sitio a veces como hace que te Ujú, sientes, ¿no? Como sentimentalmente acogida, ¿no? Arropada, ¿no? Y es como si fuera, como que eso es como el único sitio donde te sientes bien, ¿no? ujú, Y ahora, para hablar del barrio San Francisco, en el contexto que estamos, yo creo que no podemos hablar ahora mismo del barrio sin hablar de la presencia policial. ujú, Entonces, ¿a partir qué te parece que estamos rodeados de policías ujú. 24 horas? Bueno, yo lo tengo muy claro, así lo he expresado siempre también en los espacios y organizaciones en los que me muevo. O sea, una presencia de entrada. Yo si fuese a un barrio que no conozco y está todo lleno de policía, sería un barrio que me produciría más inseguridad que seguridad, porque diría, aquí está pasando algo. ¿No? Digo, cuando, ¿no? Si Ujú. viajo por No, ahí sí, sí. o lo que sea. Eso de entrada, no creo que contribuya, especialmente el modelo policial existente, ¿no? Tan militarizado y tan presente, no creo que contribuya a generar una imagen de seguridad, ¿no? De armonía y de tranquilidad, sino todo lo contrario. Eso, por un lado. Por otro lado, yo creo que esa presencia policial lo que demuestra es que o una forma importante que tienen las instituciones públicas de acercarse a los problemas de este barrio tienen que ver con ese componente, con el componente más de represión, de policial y tal, que creo que tampoco es el acertado, Ujú. porque ya digo, yo vivo desde el año 94, pero desde hace muchos años antes se vivían problemas similares a los existentes ahora, e Ujú. incluso mucho peores Ujú. y más graves. Y la historia nos ha demostrado que ni las soluciones policiales, ni los sistemas securitarios y de las Ujú. cámaras y tal han logrado resolver los problemas. Ujú. No lo han hecho, ¿no? Y luego porque soy de los que piensa realmente que los problemas que tenemos son problemas sociales y que hay que atenderlos en el ámbito social. Y atender Ujú. los problemas en el ámbito social es atender el ámbito de las necesidades básicas, de las problemáticas que tienen las personas, de la educación, por supuesto, de la sanidad, del acceso a los recursos. Y ahí es donde hay que poner toda la energía. Ujú. Y luego, claro, hay un punto que no podemos obviar y que durante el confinamiento fue evidente, lo denunciamos, contamos además con el apoyo de muchísima gente, organizaciones, Ujú. pero también supuso pues un debate social muy importante, ¿no? Ujú. Pues las policías en estos barrios muchas veces actúan desde presupuestos que decimos que son pues de racismo institucional, ¿no? Ujú. Y eso es algo evidente. O sea, nadie que viva en este barrio puede negarlo. Ujú. Porque en el mismo confinamiento yo salía todos los días a hacer las compras o con el pase para ir a trabajar y a mí jamás me pedían el papel, la cuenta y tal. Y a mis vecinos y vecinas inmigrantes todo el rato les pedían. Eso puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque hay que vivir eso. Y tú lo sabes bien, Marra. Eso por un lado. Por otro lado, se ven constantemente paradas a personas, pedir la documentación, etcétera, y siempre son a personas inmigrantes o personas racializadas.
Y yo creo que eso hay que decirlo claramente. Y eso no es estar políticamente en un sitio ni en otro. No es querer manchar la reputación de la policía y de las instituciones. No, es poner sobre la mesa un problema real. Igual que hay que poner otros problemas reales que tenemos en este barrio, hay que poner también sobre la mesa ese problema. Porque es algo que afecta a las personas. Y aquí es fácil que haya personas que como no nos sintamos afectadas, ¿no? Pues porque somos hombres, blancos, tenemos ciertos privilegios y tal, pues no pasa nada. Pero está afectando a muchísimos y a muchísimas vecinas y vecinos de nuestros barrios y es algo que hay que abordar. Hay que abordarlo institucionalmente, hay que abordarlo desde el modelo policial, desde los aspectos también más educativos y de sensibilización y formación, etcétera, desde todos los ámbitos. Sí, sí, aparte de, yo creo que lo que has dicho, ¿no? Como es cierto, y la brutalidad policial existe en el barrio y está, ¿no? Como todo ese proceso de militarización, ¿no? del barrio, eso también provoca, ¿no? Ese proceso de gentrificar el barrio, ¿no? Y aparte de esto, y también no quería un poco señalar todas las o los proyectos, ¿no? Iniciativas, ¿no? que existen en el barrio impulsadas por personas inmigradas, siempre se invisibiliza, ¿no? O sea, cuántas personas, no solamente hablando, ¿no? de proyectos igual económicos, ¿no? que son tiendas, ¿no? de origen extranjero, también de proyectos sociales también, ¿no? que está dando en el barrio. Y parece que no existen. O sea, como no hay como interés, ¿no? de visibilizar, ¿no? todos esos proyectos que están. Y además que la gente que están atrás lo hacen más o menos con esa idea, ¿no? de también promover, ¿no? la convivencia en el barrio y promover también, ¿no? la riqueza de diversidad, ¿no? que existe en el barrio. Sí, lo hemos dicho creo que en varios momentos, ¿no? Que una de las grandes riquezas que tienen nuestros barrios es esa diversidad cultural, esa diversidad gastronómica, esas cientos de lenguas que se escuchan, idiomas, esos vestidos, es la riqueza. Pero ciertamente luego no es la riqueza que se visibiliza. Aparte de que se visibilizan solo los problemas, aparte de que se visibilizan muchos de esos problemas asociados además a las personas racializadas y a las personas inmigrantes, además de eso, es cierto que ni institucionalmente, y ahora vuelvo otra vez a la autocrítica, ni en el propio tejido asociativo, muchas veces se visibilizan con toda la justeza que deberían tener todas esas actividades, espacios de relación, iniciativas y propuestas que desarrollan las personas inmigrantes y racializadas. Teniendo en cuenta además bueno, daría igual el número, pero es que además es un porcentaje muy grande el de las personas que vivís, que sois personas racializadas, inmigrantes y demás, y que tenéis obviamente los mismos derechos que todas las personas por habitar el mismo espacio que compartimos y que queremos construir juntos, ¿no? Claramente, muchas gracias, Carlos. Y para terminar, si te preguntara cuál es lo más bonito del barrio que llevarías a otros barrios de Bilbao. Hoy es muy difícil. Lo más bonito, bueno, pues lo más bonito para mí a nivel personal desde el año 94 que vivo aquí es el conjunto de relaciones de amistad más o menos profundas, pero el conjunto de relaciones que he conseguido eh, encontrar, ¿no? Yo creo que las personas en general no tienen esa posibilidad de conocer a tantas personas diferentes, que nos conozcamos tú y yo, por ejemplo, Marra, ¿no? Que podamos compartir espacios como Arroces del Mundo, como Alagao Irekia, que podamos tomar algo en uno de los bares que hay por el barrio, de que las personas, llegada la pandemia, se apunten a una red de solidaridad y conozcas a mucha gente que llevaba viviendo contigo no sé cuántos años y no la conocías. Para mí lo más grande, lo más importante, son ese conjunto de relaciones y que además a mí al 100% han sido positivas y han enriquecido mi vida, por supuesto. Qué bien, muchísimas gracias por todas las facilidades también, ¿no? que has puesto cuando te invitamos. Y yo creo que lo que dices es cierto, ¿no? Como todas las relaciones, ¿no? que hay, que existen en el barrio,
Y creo que uno de ellos es que algo que nos lleva, ¿no? Que ese estudio, ¿no? Donde grabamos, sea también, ¿no? Uno de los proyectos, ¿no? Impulsada, ¿no? Por la cooperación, la cooperativa u asociación, ¿no? COPS SF34, que también, ¿no? Es una de las iniciativas, ¿no? Que ha creado por personas de origen migrante que también están haciendo sus aportes también, ¿no? En lo que es el fomento de la convivencia en el barrio, ¿no? Con esto terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Y la verdad que nos te invitamos porque, pero si no, también, ¿no? Por todo lo que haces en el barrio, todo lo que representa el barrio y todo el trabajo también, ¿no? Que estás haciendo para que sea San Francisco un barrio más vivible. Muchas gracias. Y Gracias a ti. gracias también a ti y a, como dices, a quien hace posible estos espacios como SFE COP y que sigamos en ello, trabajando y relacionándonos por hacer unos barrios más habitables. Muchas gracias.